Muy buenos días para todos mis hermanos. Dios me les bendiga en este hermoso día que nuestro buen Dios nos ha regalado. Hoy es un día muy especial porque es un día para adorar a nuestro Dios, para exaltarles todos en familia. Así de que yo les invito para que en tu casa estés muy dispuesto. Vamos a tener una lectura de la palabra en Salmos capítulo 119, versículo 89 al 94. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Es hermosa la palabra de Dios. Su palabra permanece para siempre. Su fidelidad es de generación a generación y todo subsiste por Él. Y que su ley sea nuestra delicia, que podamos cumplir con sus mandamientos y deleitarnos día a día en su palabra. Vamos a tener un tiempo para orar a Dios. Yo le invito para que estemos dispuestos, ahí tú levantes tus manos y adoremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso y tan precioso que una vez más tú nos das. Sabemos que todo es por tu inmenso amor. Sabemos que todo, mi Dios, es por tu bondad, es por tu misericordia. Cuán agradecidos, Señor, estamos. Porque tú, oh Dios, nos cuidas, porque tú, Señor, nos amparas y nos sustentas día a día. Mi alma y mi corazón te anhela y te desea. Que podamos, Señor, juntamente con nuestros hermanos, exaltar tu bendito y tu santo nombre, mi Dios. Gracias, porque tú estás presente en todo lugar. Gracias por acompañarnos en este día, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy hemos visto cómo nos has sustentado, cómo nos has fortalecido, cómo, Señor, no nos ha faltado nada. Todo esto lo debemos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien está de nuestro lado, por ser nuestro amigo. Gracias por entendernos, porque podemos estar confiados en ti y refugiados bajo la sombra de tus alas, Señor. Este es un hermoso día para exaltar tu nombre, para cantar alabanzas a ti, Señor. Que nunca nos olvidemos de tus mandamientos, que tu palabra sea nuestra delicia. Porque por ti, Señor, no hemos sido consumidos. Oh Dios mío, que todos podamos estar en comunión, en un mismo espíritu, para darte gloria, honra y adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué bueno es adorar a nuestro Dios. Dispón tu corazón, vamos a entonar unos cánticos de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Mis hermanos, Dios los bendiga. Les invito a que tengamos un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Te invito a que ahí donde estás, dispón tu corazón a alabar a nuestro Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi
ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es escudo y Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh sí, Señor. Una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él.
Señor, este tiempo, Dios, de adoración, Señor, lo rendimos a ti, Señor. A ti, oh Dios poderoso. A ti, Señor, aquí desde nuestras casas, Señor. Rendimos nuestro tiempo de alabanza, Señor. Tiempo de adoración a ti, oh Rey, que lo mereces, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Oh sí, Señor, cuánto te amamos, oh Dios. Cuánto te amamos, Señor. Tú nos hiciste libres, Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, pensamos en esa libertad, Dios mío. Y cantamos, Señor, a tu nombre damos gloria, Dios. Oh, sí, Señor. Oh. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz y libre soy. Perdonado soy solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Libre soy. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy y perdonado soy solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Hoy, libre soy. Oh sí, Señor, en tu nombre somos libres, Dios. No hay condenación, Señor, para los que están en Cristo Jesús. Oh sí, Señor.
Damos toda gloria, Señor, a tu nombre. Oh, toda alabanza, Señor, que tú eres bueno, Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, oh, cubierto, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, oh, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi voz dirá cuán grande es Dios. Un nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi voz dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, glorioso Dios, santo eres tú, Señor. Aleluya, glorioso Dios, poderoso Señor.
Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana quiero saludarles primeramente, dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que en esta mañana se reúne en familia para adorar a Dios y para recibir su palabra. Me siento muy contento de poder llegar hasta sus hogares por medio de este servicio de adoración al Señor. Y quiero decirles que cada día oro por cada uno de ustedes, por sus familias, y anhelo fervientemente el día en que podamos volver a reunirnos para juntos adorar al Señor. Quiero invitarte para que los próximos minutos puedas estar atento a la predicación y enseñanza de la palabra del Señor, y quiero que me acompañes en esta hora a hacer una oración antes de recibir la palabra de Dios. Por favor, toma lugar en casa. Llama a los que todavía no se han sentado a escuchar la palabra y vamos a darle gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder recibir su preciosa palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar delante de ti y bendecir tu nombre, exaltarte y recibir tu palabra. Hoy inclinamos nuestros corazones a ti, Señor, pues anhelamos escuchar la palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por toda la iglesia, Señor, que en este día se reúne, Señor bendito, para escuchar tu voz. Te pido, mi amado Dios, de que tú seas bendiciendo cada hogar, cada familia, y que la presencia tuya, Señor, sea saturando cada hogar por medio de la predicación de tu palabra. Recibe, Señor Jesús, toda la gloria siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bueno, quiero que abramos la palabra del Señor en esta mañana en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 7. A propósito del libro del profeta Jeremías, estamos desarrollando nuestro reto 26 días con Jeremías, un reto de lectura bíblica que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Así que quiero animar a todos aquellos que han iniciado el reto para que no se detengan, para que podamos culminar los 26 días y podamos estar con una actitud de oración, una actitud de humildad delante del Señor, entendiendo y recibiendo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. En esta mañana quiero compartirte una palabra de parte del Señor en Jeremías capítulo número 7, versículo 21 hasta el versículo número 24. Quiero que me acompañes a leer la palabra del Señor. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Amén, gloria al Señor. Y quiero compartir en esta mañana un mensaje que he titulado Una religión a la medida. Una religión a la medida. Quiero recordar algunas cosas importantes antes de iniciar de este libro del profeta Jeremías, situándonos un poco en el contexto histórico en el cual se desarrollaron estos acontecimientos. La historia nos ayuda a situar el ministerio del profeta Jeremías cerca del año 626 a.C. Jeremías ejerció su ministerio e inició su ministerio en tiempo del rey Josías. También él pudo desarrollar su ministerio después de la muerte de Josías. Vinieron sus hijos, Joacás, Joaquín, sus descendientes subieron al trono, y durante ese tiempo el profeta estuvo anunciando la palabra de Dios.
En el capítulo número 1 encontramos el propósito del llamado de Dios para Jeremías, y es que el Señor lo había llamado a un tiempo clave en el desarrollo de la historia del pueblo judío, y es que el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo estaba siendo amonestado por el Señor por haber entrado en apostasía, en haber entrado en violación del pacto que Dios había hecho con ellos. Y entonces la palabra del Señor dice que Jeremías fue levantado por el Señor para arrancar, para derribar y para destruir todo el engaño, la mentira y la vida disoluta que el pueblo judío había comenzado a desarrollar por aquel tiempo. También el profeta había comenzado a anunciar de parte de Dios un terrible juicio que vendría sobre la nación y que posteriormente sucedió. La historia nos cuenta que entre el año 538 y 539 a.C., Jeremías vio cumplirse la palabra profética de destrucción, aquella palabra que él anunció durante mucho tiempo diciendo que pronto vendría del norte la desolación, el cautiverio sobre la nación judía. Jeremías no solamente anticipó y profetizó antes de que este juicio viniera, sino que él pudo ver con sus propios ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. El libro de Jeremías contiene entonces una serie de oráculos o declaraciones proféticas que denunciaban la terrible maldad del pueblo judío, la pecaminosidad de los líderes religiosos, cómo el pueblo, todos a una, se apartaron de Dios siendo blasfemos, soberbios, adúlteros, mentirosos. Pero sobre todo hay algo que el profeta denuncia, y es cómo ellos cambiaron el sentido de la espiritualidad y de la religión que Dios había establecido para este pueblo. Por eso el mensaje que hemos titulado en esta mañana es una religión a la medida. ¿Y por qué este título? Porque lo que vamos a ver en esta hora es que el pueblo judío en aquel tiempo decidió cambiar todo lo que Dios había establecido para ellos en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la adoración, y cada uno de ellos comenzó a inventarse una manera de buscar a Dios, una manera de adorar. Cada uno comenzó a inventarse una religión que nada tenía que ver con los preceptos y mandamientos del Señor. Esta mañana entonces voy a estar compartiendo cómo hay una expresión que se repite constantemente en varios capítulos del libro del profeta Jeremías, y es la expresión que encontramos en el capítulo número 7, versículo 24, que es la primera que vamos a nombrar en esta mañana. Quiero que me acompañes y leas conmigo lo que dice el versículo 24. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, dice el Señor. La Biblia denuncia que el pueblo se apartó de la ley de Dios, abandonó al Señor, abandonó la verdad que Él les había dejado a través de su pacto, y dice constantemente, y eso es lo que vamos a compartir en esta hora, que cada uno se fue tras el consejo de su malvado corazón, que cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. Cada uno hizo lo que quiso y desechó la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Se apartaron del camino del Señor. Pero ¿sabes algo? Que aunque ellos hicieron esto, ellos pretendían seguir adorando a Dios,
pretendían seguir viniendo al templo y ofrecer sacrificios, holocaustos, tener todos los elementos de la vida religiosa, tanto que cuando nosotros observamos dónde nace esta profecía o dónde Jeremías está profetizando, el mismo capítulo 7, versículo número 1, nos narra cómo Jeremías está parado en la puerta de la casa del Señor proclamando esta palabra. Dice el versículo número 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Qué es lo que yo quiero compartir en esta hora? Que el pueblo de Judá en aquel tiempo venía a la casa de Dios. En otras palabras, ellos venían para participar de todo el sistema religioso judío que habían aprendido. Sin embargo, a pesar de que ellos habían practicado su religión, ellos no lo estaban haciendo a la manera de Dios, sino que lo estaban haciendo a la manera de cada uno de ellos. Por eso esta enseñanza se titula Una religión a la medida. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo la vida para con Dios, no de acuerdo a lo que Dios había establecido, sino que lo estaban haciendo como ellos querían. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana, mis hermanos. El mensaje del Señor es que necesitamos considerar que la manera como nosotros debemos buscar al Señor no corresponde a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros consideremos que debe ser o no. Hay una manera establecida por el Señor a través de la cual nosotros debemos aprender a adorarle y a buscarle. Y sucede que muchas veces somos como este pueblo que aunque venimos a la casa del Señor, aunque venimos aparentemente a adorar, aunque vamos, hermanos, a escuchar la palabra, aunque nos llamamos cristianos y hemos adoptado un estilo de vida aparentemente conforme al Señor, realmente la verdad es que muchos, en muchas oportunidades, terminan viviendo un evangelio y viviendo una vida para con Dios a la medida de cada uno, no a la medida de Dios, al deseo de cada corazón y no a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que ellos decidieron no obedecer al Señor, no escuchar su palabra, sino que decidieron seguir cada uno tras la imaginación de su propio corazón. De alguna manera ellos comenzaron a crear una religión, a crear una manera de buscar a Dios no conforme a la palabra, no conforme al pacto que Dios les había dado, no conforme a los mandamientos que Dios les había establecido, sino conforme a lo que cada uno quería y conforme a lo que se ajustaba al deseo de su corazón. Y es que la Biblia enseña entonces que por aquel tiempo, aunque ellos tenían templo, aunque ellos tenían sacerdotes, aunque ellos celebraban todo lo que les mandaba el Señor en cuanto a celebraciones, no faltaban a ninguna de ellas, de todas maneras ellos habían decidido irse a adorar otros dioses, habían decidido no obedecer al Señor y vivían en inmoralidad, en pecado, vivían destruyendo y derramando sangre inocente. Estaban viviendo una espiritualidad no a la manera de Dios, sino a la manera de cada uno de ellos. Ellos pensaban que podían buscar a Dios, podían asistir al templo, podían presentar sacrificios, holocaustos, tener todo lo que organizadamente la religión les podía dar, pero al mismo tiempo vivir como ellos querían. Y allí es donde viene el mensaje del Señor para cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana. Si nosotros vamos a vivir la vida para con Dios, debemos hacerlo no como nosotros queremos, sino como Dios lo desea. La Biblia enseña que este pueblo decidió buscar a Dios, sí, pero decidió hacerlo a su manera y desechó la manera del Señor.
¿Y por qué esta decisión? Porque el corazón de ellos estaba lleno de rebeldía contra el Señor. Si tú puedes revisar lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo número 12, por favor. Mira allí lo que dice la palabra del Señor. Cómo es que cada persona comienza a construir una religión a su medida. Estoy utilizando la palabra religión. La palabra religión es una palabra bíblica. La palabra religión habla de el conjunto de creencias y de prácticas que obedecen a una fe común. El cristianismo es una religión. Es claro, la Biblia dice en el libro del apóstol Santiago que si alguno no refrena su lengua, la religión del tal es vana, dice la Biblia. La religión pura y sin mácula delante del Señor es hacer bien a los necesitados, visitar a los enfermos, cuidar del huérfano y de la viuda. La palabra religión aparece en la Biblia. Y la religión está hablando del conjunto de creencias, de prácticas, de mandamientos que nos permiten vivir una fe común, en este caso la fe del Hijo de Dios. Otra cosa es la religiosidad, pero hermanos, cuando hablamos de religión, estamos hablando de la manera como nosotros estamos viviendo para con el Señor, de acuerdo a lo que Él está estableciendo en su palabra. Los mandamientos que el Señor nos da, las instrucciones que Él nos da para poder adorarle, para poder servirle, para poder, hermano, hacer su voluntad. Todo lo que hacemos como iglesia, hermano, hace parte de la religión. La palabra religión no es una palabra indebida. La palabra religión está en la Biblia, ya te lo he mencionado, y habla acerca de la manera como nosotros venimos a ejercer nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios. Ahora, que la religión debe ser no conforme a lo que el hombre diga y establezca o le parezca, ahí está el pecado. La religión que nosotros desarrollamos debe ser basada en el mandamiento del Señor, en la palabra de Dios, en el pacto de Dios. Ahora, el pueblo judío en aquel tiempo decidió construir una religión a su medida, lo que les convenía para ellos seguir pecando, para ellos seguir desobedeciendo. Podían buscar a Dios, pero también era normal y era bueno para ellos hacer lo malo, adorar a otros dioses, hacer las cosas a su manera. ¿Y por qué una persona termina ejerciendo y desarrollando una religión a su medida, a la manera suya y no a la de Dios? Es porque tiene un corazón lleno de rebelión. Y dice aquí la palabra del Señor en Jeremías capítulo número 18, versículo número 12, dice lo siguiente la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 11, dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Te das cuenta cómo ellos decidieron no obedecer a Dios y seguir el camino, el designio, el consejo de su malvado corazón para adorar a otros dioses, cuando Dios les estaba diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, hagan las cosas conforme a mi palabra? Hay mucha gente que me escucha en este día que quiere buscar de Dios, pero quiere buscar de Dios a su manera. Y yo quiero decirte algo: nadie puede buscar verdaderamente a Dios a su manera, porque hay una sola manera de buscar de Dios, y es la que está establecida en la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y servir a otros dioses. Nadie puede servir a Dios y servir al pecado. Nadie puede servir a Dios y servir al mundo al mismo tiempo. Así no se sirve a Dios.
A Dios se le sirve en verdad, en justicia y en exclusividad. Solamente a Él y para Él rendimos nuestras vidas. Ellos estaban llenos de rebelión y aunque escuchaban la voz del profeta que les hablaba y les decía: vuélvase cada uno ahora de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras delante del Señor. Dice el 12, ellos dijeron: es en vano, lo que tú predicas no sirve, no lo vamos a tener en cuenta, es en vano lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros irá en pos de nuestros ídolos y cada uno hará conforme al pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso fue lo que ellos decidieron. Y así mucha gente está actuando en este tiempo. Mira, mucha gente está convencida que porque ora, que porque escucha una predicación, que porque lee la Biblia, ya está siendo suficiente para con Dios, cuando al mismo tiempo, mientras hace esas mismas cosas, también está creyendo en brujos, en hechiceros, en la astrología, en la mentira del mundo, está practicando el pecado. Hermano, usted no puede pretender glorificar al Señor y adorar al Señor cuando estás adorando lo que Dios aborrece, cuando te estás untando de lo que Dios dice que no debemos participar, cuando estamos amando lo que Dios aborrece. Nadie puede buscar a Dios a su manera. Necesitamos oír la voz de Dios para entender de qué manera debemos buscarle. Esa decisión mostró la rebeldía que había en el corazón del pueblo. Esa rebeldía los llevó a decidir no querer oír a Dios y a su palabra. Y es que dice la palabra de Dios en el capítulo número 11, versículo número 8, lo siguiente. Jeremías capítulo 11, versículo número 8 dice, el versículo 7 dice: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no cumplieron, dice el Señor. Oh, mi hermano, escúchame. Ellos decidieron no oír la voz de Dios. Decidieron caminar en pos de su propio corazón. Y una de las cosas que necesitamos entender es que para poder vivir de una manera en la que busquemos a Dios conforme a su voluntad, tenemos que estar atentos a su voz y atentos a su palabra. La palabra de Dios es la que marca la manera como nosotros debemos buscar al Señor. Es la que marca la forma como nosotros debemos acercarnos al Señor. Es la que establece los mandamientos que Él nos da para poder agradarle y glorificarle. Pero ellos decidieron no escuchar la voz del Señor. Lo mismo dice el capítulo número 13, versículo número 10. Dice allí la palabra del Señor en Jeremías capítulo 13, versículo 10 de la siguiente manera: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Allí la palabra del Señor habla que este pueblo fue malo porque no quiso escuchar la voz, sino que quiso andar en la imaginación de su malvado corazón. Esa frase es la que estamos repitiendo en esta mañana de enseñanza. Y la pregunta es, si tal vez nosotros estamos andando en la vida con Dios, no conforme a su palabra, no conforme a su voz, sino conforme a la imaginación de nuestro corazón. Es decir, en lo que nosotros creemos y pensamos. Y es que cuánta gente busca a Dios y practica el pecado e imagina y piensa dentro de sí que eso no está mal.
que si se va para el mundo, que si tiene relaciones con el mundo, que si tiene amistad con el mundo, ellos imaginan en su corazón que Dios los va a bendecir y que ellos, hermano, están bien con el Señor. Se han imaginado algo que no corresponde a la verdad. Han permitido la mentira en su corazón. Si usted ha diseñado un evangelio a su manera, usted está engañado en su corazón, y el Señor quiere que usted se vuelva a Él y escuche su voz y escuche su palabra. Dice también el capítulo 16, versículo número 12, lo mismo. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 16, verso 12, de la siguiente manera. El versículo 11 dice: entonces les dirás, cuando ellos pregunten, ¿y por qué Dios va a traer este juicio sobre nosotros? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo, mi hermano? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos escuchando este llamado que Dios hace? ¿O estás escuchando la voz de tu corazón? Este mismo Jeremías declaró que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y muchos están viviendo una vida no direccionada por la voz del Señor, sino por lo que les dicta su corazón, porque eso es lo que el mundo está enseñando en este tiempo. Haz lo que tu corazón te diga, sigue los deseos de tu corazón. Haz lo que te dicte la conciencia. Mentira, hermano, no caigas en esos pensamientos humanistas y mundanos. Déjate llevar por lo que sientes. Mentira, hermanos, jóvenes, cuidado, no es de Dios ese pensamiento. Es un pensamiento demoníaco, es un pensamiento del infierno que lleva a la gente a vivir libremente. Les ofrecen una libertad en donde les dicen: haz lo que te dicte el corazón, lo que desees hacer, cuando no es así. No es de acuerdo al corazón, porque tu corazón y mi corazón son engañosos, son malvados, son perversos, y debemos renunciar a ello para oír la voz de Dios. Es por eso que ellos se hicieron ídolos, aunque Dios les había dicho que no lo hicieran. Ellos decidieron desobedecer a Dios. La Biblia enseña que el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra. Mira, para aquellos que pretenden adorar a Dios creyendo que Él tiene otras sucursales y que hay otros dioses, hay otros santos, hay otros señores o hay otras señoras a las que hay que adorar o venerar o invocar, escúchame, esa religión, esa manera de buscar a Dios no es conforme a la verdad de Dios, no es conforme a la voluntad ni a la palabra de Dios. Y Dios, por el contrario, aborrece la idolatría. La Biblia está llena de cantidad de mandamientos en contra de los ídolos. Dios aborrece los ídolos. Ahora bien, muchos en el pueblo de Dios han dejado los ídolos de yeso, de madera, de metal, pero se han levantado otros ídolos en sus corazones para sí. Aunque el Señor dice que debe ser Él nuestro amor primero, nuestro mayor temor, la verdad es que muchos habremos levantado en algún momento de nuestra vida ídolos que compiten con la gloria de Dios en nuestro corazón. En el capítulo número 9, versículo 14, el Señor les dice lo siguiente, versículo número 14 del capítulo número 9. El versículo 13 dice: dijo Jehová, porque me dejaron mi ley, la cual di delante de ellos,
y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Usted sabe cuánta gente ha cambiado la enseñanza del mandamiento de Dios y han dejado la palabra del Señor para ir tras enseñanzas falsas que otros les han enseñado, tras ir tras la imaginación de su corazón, creyendo que se puede buscar a Dios, pero también adorar a otros. No, mi hermano. El Señor aborrece la idolatría, y la idolatría es adorar a otra cosa que no sea Dios. La idolatría es rendirle culto a cosas o a otros que no son el único Dios verdadero, solo hay uno a quien se debe adorar. La idolatría también es colocar en nuestro corazón personas y cosas antes que a Dios. Y muchos han considerado vivir de esta manera y dicen que no va a pasar nada, que no hay problema con Dios. Oh, mi hermano, déjame decirte que sí hay problema con Dios y que Dios nos manda a vivir la fe, a vivir nuestra religión cristiana conforme a su palabra. Dice ahí el versículo número 13 que leímos hace algún momento. El Señor les dice, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Es conforme a la palabra. Pero sabe, hay gente que pretende vivir una religión y no conoce la palabra, no sabe la palabra. Acércate a la palabra, porque la única manera a través de la cual tú puedes vivir una religión que agrade a Dios es conforme a la palabra de Dios. Es por eso que al día de hoy, mis hermanos, miles de millones de personas alrededor del mundo han creado una religión que no es la religión verdadera. Han creado una manera de buscar de Dios que no es conforme a la palabra de Dios. Y el Señor quiere que tú seas libre de ello y puedas caminar conforme a los mandamientos de nuestro buen Dios. Finalmente, en el capítulo 23, versículo 17, encontramos algo muy delicado, y es que el Señor denuncia cómo los profetas de aquel tiempo tuvieron responsabilidad en que el pueblo se inventara una religión conforme al deseo de su corazón y no conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 23, versículos 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sabe? Todo esto en parte también era culpa de los falsos profetas. Ellos profetizaban, predicaban y hablaban no lo que la boca de Jehová decía, sino lo que había en su corazón, visión de su propio corazón. Y sus corazones estaban atestados de pecado, de avaricia, buscaban era el dinero y por eso predicaban. Y aquel que iba tras la obstinación de su corazón, en pecado, en iniquidad, en maldad, no le decían arrepiéntete, vuelve al Señor, sino que le profetizaban y le decían tranquilo, todo va a estar bien, Dios te va a bendecir, no importa, solamente cree, no importa cómo vivas, no importa si vives en pecado, en adulterio, en fornicación, no importa si eres un incrédulo, no importa si eres un mundano, no importa si haces lo malo y te revuelcas en el pecado, en el mundo, no importa, la gloria viene para ti, prosperidad viene para ti, no sé qué viene para ti. Hermanos, estamos llenos de ese tipo de profetas en este tiempo y el Señor dice que no los escuchemos. Que no escuches a quien profetiza o al que anuncia tal cosa y no anuncia el pecado y no proclama arrepentimiento y no llama al pueblo a la conversión. No escuches a esa gente que profetiza bendición sobre un pueblo que necesita arrepentirse primeramente.
Creemos en la bendición de Dios, claro que sí. Predicamos de la bendición de Dios, pero lo hacemos conforme a las Escrituras. Y si algo nos enseña este libro de Jeremías es que no puede haber restauración y no puede haber restitución y no puede haber bendición, sanidad, prosperidad sin que antes haya arrepentimiento. Los profetas de aquel tiempo eran tremendamente responsables y los de hoy también. Pero también somos responsables de no oír a aquellos que no profetizan de lo que Dios está diciendo, que no anuncian la boca la palabra de Dios, sino que anuncian de lo que hay en su corazón. Pero, hermanos, esta predicación yo quiero terminarla con una palabra de esperanza, porque el Señor también nos ofrece esperanza. Esperanza de saber que todo aquel que reconozca que tal vez ha ido tras la imaginación y el consejo de su malvado corazón, puede tener la esperanza de que en Cristo Jesús su corazón puede ser purificado, lavado, limpiado completamente. Y es que en el capítulo número 3, versículo número 17, el profeta Jeremías anuncia un tiempo. Sabemos bien que ese será el tiempo del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, cuando Cristo reine y gobierne. Y dice que en ese tiempo acontecerá algo tremendo. Capítulo número 3, versículo número 17, dice ahí la palabra del Señor: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Llegará el tiempo, y ha llegado el tiempo. El reino de Dios a través de Jesucristo, proclamado a través del Evangelio, es el tiempo que anticipa el día en donde los hombres pueden venir a buscar al Señor e invocar su nombre, confesando sus pecados y proclamando su fe en la sangre de Cristo, para que entonces el hombre pueda ser limpiado, purificado y convertido en su corazón, recibir un corazón nuevo y ya no ande más tras la imaginación de su malvado corazón, ni en el deseo malo, ni en el consejo de su malvado corazón, porque en Cristo recibimos un corazón nuevo. Este es tiempo de restauración, es tiempo de purificación. Es tiempo de desligarnos de aquellas cosas que han prendido nuestro corazón y que nos han hecho hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios que no es el Dios verdadero, una religión a nuestra medida, una religión que se acomoda a nuestro pecado, pero la religión verdadera, el Evangelio de Jesucristo, no se acomoda al pecado de nadie. Llama al pecador a arrepentirse y abandonar su pecado para que por medio de la fe en Cristo pueda vivir victoriosamente para la gloria de Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y tú, mi hermano, ¿estás viviendo una fe a tu medida, acomodada? No, somos llamados a acomodarnos a lo que Dios ha establecido. Somos llamados a tomar la cruz cada día y seguirle. Somos llamados a morir a lo terrenal cada día. Somos llamados a obedecer sus mandamientos. Somos llamados a vivir conforme a sus estatutos y mandamientos. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Vuélvete al Señor en tu corazón. Padre maravilloso, yo te doy gracias por tu palabra. Te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición repose sobre cada familia que en esta hora recibe tu palabra. Que mires cada corazón que hoy se vuelve a ti en arrepentimiento, en búsqueda de ti, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones, que nos limpies si nosotros mismos hemos decidido ir tras la maldad de nuestro corazón y hemos creado, Señor, un caminar contigo que no corresponde a tu palabra y a tu verdad. Queremos caminar conforme a tus mandamientos. Queremos hacer conforme a tu voluntad. No queremos, Señor, buscarte a la manera nuestra.
queremos hacerlo a la manera tuya. Gracias por tu Espíritu y por tu palabra que nos enseña a buscarte, Señor, como debe ser. Recibe toda la gloria y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero animarles a estar atentos a la voz del Señor cada día. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo un tiempo crucial en la humanidad y en la historia de la iglesia. Y es ahora donde debemos entender dónde el Señor nos quiere. Nos quiere en su presencia, nos quiere en su secreto. Allí el Señor nos hará oír su voz y su voz nos transformará, porque tú y yo necesitamos ser transformados. Así que ánimo, sigamos buscando del Señor, sigamos atentos a su voz, sigamos humillándonos, arrepintiéndonos, purificándonos delante del Señor, porque después de esto vendrá un tiempo de gloria y el Señor nos estará preparando ahora para lo que vendrá. ¿Quiere el Señor entonces que cuando esto pase y podamos estar nuevamente libremente, podamos cada uno ser protagonistas de la bendición de Dios en esta tierra? Viene un avivamiento grande, preparémonos para ello. Quiero finalizar haciendo una oración especial por las familias, por los hogares. Padre, te doy gracias por mis hermanos. En esta mañana, Padre, te ruego por cada familia, por cada hogar, que no falte la bendición tuya, que no falte la provisión para cada casa, para cada hogar. Allí tu presencia, Señor, sea descendiendo con poder. Que no falte, Señor, el sustento, que la economía sea sustentada por ti, Dios, y la provisión venga de ti. Te pido, Padre amado, que traigas sanidad, restauración, fortalecimiento, que tú estés respondiendo a la necesidad de cada uno de mis hermanos en este día. Que si alguno está angustiado pueda tener en ti paz, que si alguno está enfermo reciba sanidad, que si alguno está cautivo, la libertad tuya venga, Señor, y que la presencia maravillosa de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus casas. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Mi familia y yo les amamos, les extrañamos y oramos por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.